Tú me dices cuándo parte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra charla inaugural de la iniciativa Ciencia Abierta, una instancia que busca fortalecer el vínculo entre investigadores, investigadoras y la sociedad a través de encuentros en formatos lúdicos y participativos, promoviendo la socialización y apropiación del conocimiento. En esta oportunidad nos acompaña un invitado de lujo para dar el vamos a esta actividad. Andrés Gomberov, doctor en física de la Universidad de Chile y con postdoctorados en el Centro de Estudios Científicos y en la Universidad de Syracuse, Estados Unidos. Profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es divulgador científico, ha escrito columnas y también diversos libros. El doctor Andrés Gomberov nos hablará sobre la música del cosmos, física y música, desde Pitágoras hasta las estrellas de neutrones. Además, contamos con la presencia de Edith Veloso, intérprete de lengua de señas, para poder hacer más accesible esta charla. Luego de la presentación, Andrés contestará las preguntas que van a estar ustedes haciendo en Facebook, así que los invitamos a que las puedan estar colocando entre medio del chat para nosotros después, al final de la charla, poder dárselas a conocer a Andrés. Andrés, todo tuyo, todo el público es tuyo. Muy buenas tardes y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Ignacio. Tengo hasta las 8. ¿A qué hora deberían ser las preguntas? Sí, como a las 8, un poquito antes de las 8, las preguntas. Perfecto. Cualquier cosa me cuentan. Yo no sé a quién le estoy hablando, no le voy a ver las caras al público. Eh, es que es una manera extraña, pero bueno, les agradezco a todos los que estén aquí en el Facebook de Explora Coquimbo. Quiero agradecerle a esta invitación, a Natalia, Juan Ignacio, a Explora Coquimbo, la Universidad Católica del Norte, y voy a compartir la pantalla. Bueno, yo además de ser profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez aquí en Santiago, en Peñalolén, también soy miembro part-time y voy a veces aquí al SEX, el Centro de Estudios Científicos, que está en Valdivia. Soy físico y trabajo en el área de los agujeros negros y de teorías de campo. Y hoy día quería contarles sobre una relación muy antigua que creo que ha existido de distintas maneras entre la música y la ciencia y en particular entre la música y la física. Por esto esta charla se llama La música del cosmos. Voy a contarles de qué vamos a hablar. No sé si, o sea, como vieron en el título decía desde Pitágoras hasta las estrellas de neutrones. No sé si la flechita aquí se ve, mejor debería haber aquí como un láser, ¿o no? Un marcador puntero láser. Eso. Entonces, desde Pitágoras hasta las estrellas de neutrones. Pero dado que tengo poco tiempo, no sé si Taxman, si estos dos capítulos vamos a alcanzar a verlos los dos. Entonces, cada capítulo de estos cuatro es una canción del repertorio rock setentero, sesentero. Yo no soy de esa época, pero por alguna razón me crié en esas músicas y soy fan. Entonces vamos a escuchar un poco de música y a través de cada una de esas canciones quisiera yo tratar de resaltar, subrayar algún tema científico y hablar de él. Entonces el primero, tal como ahí dice, es Surfer Girl. A todo esto, en un mes más va a salir un libro que escribí sobre justamente los temas que voy a hablar aquí. Hay más detalles, va a salir el próximo mes. Entonces, el primer capítulo es Surfer Girl, que es una canción de los Beach Boys, esa banda que ven ahí, el disco original, el primer disco del año 63. Es una de las bandas más importantes de la historia del rock, porque junto con los Beatles y con otros transformaron esa música popular en algo un poco más complejo. ¿Qué tiene que ver con Pitágoras? Bueno, Pitágoras es probablemente
el primer científico occidental. ¿Por qué digo occidental? Bueno, porque la ciencia que hacemos nosotros tiene una larga tradición que llamamos occidental. Eso no significa que no haya otras ciencias, ciencias chinas antiguas, ciencias prehispánicas, americanas. No sé de eso y no les voy a hablar de eso, voy a hablarles de ciencia occidental. Y Pitágoras, les voy a contar ahora, fue el que propuso la primera teoría científica en el año varios siglos antes de Cristo, siglo V antes de Cristo. Bueno, entonces vamos a empezar escuchando la canción Surfer Girl de los Beach Boys y después vamos a hablar qué tiene que ver esto con ciencia. Un ratito, porque no tenemos tiempo para escuchar entero. No tenemos tanto tiempo, así que voy a dejar hasta ahí la canción, pero los invito a ustedes a escucharla. Lo que quiero decir de esta canción, aunque probablemente muchos de ustedes no la conocen, 1963, yo no nacía, pero probablemente los abuelos del público que está ahora escuchando tampoco habían nacido. Entonces, para muchos de ustedes eso es como contemporáneo a Mozart, una cosa así, una música tremendamente antigua. Pero lo interesante que tiene esa música es que nadie puede negar que gusta, que es armoniosa. Incluso algunos, los más sofisticados, pueden decir que es muy simple. Pero sin duda, para casi todos en Occidente esa música suena bien. ¿Qué significa que suene bien? Es una cosa muy extraña y una gran pregunta que nos acompaña hasta hoy. ¿Qué significa que la música suene bien? Si supiéramos, los computadores con algoritmos harían música mejor que los grandes artistas y afortunadamente todavía no es así. ¿Qué es lo bello en la música? Quería hacer aquí una comparación con el azúcar. Azúcar y cultura se llama la comparación porque en, en los gustos no musicales, sino que gastronómicos, ocurre una paradoja muy extraña. Hay algunas comidas, como el azúcar, los dulces, que les gustan a los niños, les gusta a cualquiera. De hecho, ya a las personas más adultas empieza a dejarles de gustar los dulces y se sofistican su gusto. Entonces empiezan a tomar cosas que son extrañísimas. Por ejemplo, el agua tónica, una cosa tremendamente amarga. El café, la cerveza. El queso Roquefort. Quesos hediondos, podridos. Desde el punto de vista biológico es obvio por qué nos gusta el azúcar o los tallarines. Porque tienen mucha energía. Nuestro sistema biológico está hecho para extraer energía del azúcar o de los carbohidratos. Nos gusta la carne porque necesitamos las proteínas, pero el amargo es algo que rechazamos naturalmente. De hecho, estamos hechos para rechazarlo porque muchas cosas amargas son venenosas. Entonces, ¿por qué alguien destapa una botella de agua tónica o se toma un café? Estamos hechos para detestar las cosas que están podridas en el refrigerador, un pescado podrido. Lo botamos porque sabemos que nos podemos enfermar. ¿Por qué nos gusta entonces un queso Roquefort que tiene olor a podrido? Bueno, eso se llama cultura. La cultura de alguna manera se impone por sobre nuestros instintos biológicos y es capaz de tener estos gustos extraños. Y la pregunta es si en la música pasa lo mismo. Por ejemplo, yo aquí voy a tratar de tocar, a ver, voy a tener que sacar eh,
Aquí estoy con problemas técnicos. Ahí estamos escuchando nuevamente a los Beach Boys a capela, la misma canción. Eso es azúcar. Azúcar inyectada en nuestras venas, en nuestro corazón. Quizás para los más sofisticados es demasiado simple. Ahora quisiera, si es que me lo permite aquí el sistema, pero no les voy a poder, parece, poner eso. A ver, disculpen. Voy a hacer, aunque se vea mal, disculpe Francisco, el técnico, voy a hacer sonar esto. Y ustedes lo escuchen. Ahí sí. Bueno. No sé si se escuchó. Ahí se escucha. Bueno, lo que están escuchando ahí es el tercer cuarteto de cuerdas de Schoenberg, un compositor contemporáneo de las primeras décadas del siglo XX, que inventó un sistema nuevo, el serialismo, y tiene ese sonido que es contrario a los Beach Boys, es raro, nos suena extraño, es difícil, y probablemente a la mayoría no les gusta. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que nos gusta en la música? Y tengo aquí también y ahora sí, Francisco, para que lo hagamos bien, voy a dejar de compartir pantalla porque quiero mostrarles algo. Entonces, yo tengo aquí, yo no toco música, o sea, es solamente para mostrarles un par de sonidos. Los Beach Boys tocan estas tres notas cuando hacen la, ra, 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 ta, ra, ra, ta. Eso es un acorde, son tres notas y son estas tres notas. No. Esas tres notas suenan bien. Por alguna razón extraña. Y si yo hago así, eso no suena bien. Hay notas que no suenan bien juntas. Y otras que sí. No, eso. Bueno, Pitágoras fue la primera persona que tuvo una teoría científica sobre la armonía musical. Y es totalmente increíble. Entonces, ahora sí voy a volver a compartir pantalla para mostrarles esa teoría. Los pitagóricos eran una escuela que creía en el número, los números como la base de todo. Lo que ustedes ven ahí es el tetractis. El tetractis eran esta figura que forma 10 puntos que forman este triángulo. ¿Por qué es tan importante para los pitagóricos? Bueno, porque son 10 puntos, y 10 es importante para nosotros porque tenemos 10 dedos y porque usamos sistema decimal para escribir los números, pero además porque tiene los primeros 4 números, el 1, el 2 en la segunda fila, el 3 en la tercera y el 4 en la cuarta. ¿Por qué eso es importante? Bueno, yo no soy pitagórico, no lo sé, pero para los pitagóricos los números enteros naturales eran la armonía, eran la esencia, eran el alma de todo y por lo tanto todo debía poder ser explicado con números. No estamos muy lejos hoy día, ojo, los científicos, los físicos trabajamos con matemáticas, que no son exactamente lo mismo que números, pero es más o menos. Tanto creían en esto que esta escuela pitagórica que formó Pitágoras tenía que hacer un juramento para entrar, y ahí está el juramento: juro por el descubridor del tetractis, germen de nuestra sabiduría, la raíz perenne de la fuente de la naturaleza. Para ellos, eso que ustedes ven ahí era la fuente de la naturaleza. Entonces,
hay que ponerse en la visión de los pitagóricos. En esa época no había una clara distinción entre la religión, la ciencia, la filosofía. Todo estaba mezclado. Sin embargo, observen. Voy a hacer un segundo experimento musical para poder mostrarles cómo Pitágoras se dio cuenta de lo que pasaba. Y para eso voy a usar otra canción de una banda que me encanta que se llaman los Beatles, que espero que conozcan. Los Beatles tienen una canción también del año 63, que es un cover, no la escribieron ellos, Twist and Shout. En la mitad de la canción ocurre esto. Ocurre eso. ¿Por qué la puse en colación? Porque las notas que cantaban juntos los Beach Boys son las mismas que cantaban los Beatles, pero separadas. Se los voy a mostrar. Miren. John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Paul McCartney de nuevo, todos juntos. Repito. Ok. Esas notas parecen sonar bien, sobre todo las primeras tres. De hecho, esas primeras tres son las mismas notas que cantaban los Beach Boys. De hecho, no son las mismas, pero tienen los mismos intervalos. O sea, la misma separación de alturas. Observen lo que descubrió Pitágoras. Pitágoras se dio cuenta que Pitágoras está aquí, es este señor que está con unas cuerdas. Y él tenía una especie de guitarra, como ven ustedes, con cuerdas, y las cuerdas estaban todas con la misma tensión. Es fácil ponerlas todas con la misma tensión, es cosa de poner los mismos pesos colgando por un lado. Entonces están todas igualmente tensas y son idénticas todas las cuerdas. Entonces él toma una cuerda, esta, de largo 1, digamos. Y ahora se pregunta, ¿qué pasa si tomo una cuerda pero de la mitad del largo? Entonces la hacía sonar. Suenan muy parecidos, suenan muy bien juntas. Bueno, es que son la misma nota, son tan parecidas que le ponemos el mismo nombre. Un do, por ejemplo, y un do de la siguiente octava. Este no es un do, pero no nos importa. Puede ser lo importante son los intervalos. De do al do de la siguiente octava hay 12 intervalos, 12 semitonos, y del re al siguiente re también. Y las notas tienen el mismo nombre, porque suenan muy parecidas, aunque son distintas notas, repito. Son tan parecidas que son hasta fome. Ahora, fíjense en esta. Si el primero fuera un do, les cuento a los que les interesa más la música, este sería un sol, es lo que los músicos llaman una quinta, pero eso no importa, lo que nos importa es que si un medio tiene un 1 arriba y un 2 abajo, y luego usted pitagórico dice, bueno, el 1 y el 2 me encantan, son las primeras filas del tetractis. Después del 1 al 2 yo tomo el 2 y el 3, obvio. Bueno, tomemos el 2 y el 3 y creemos una cuerda que sea 2/3 de la primera. Y bueno, el resultado es que suena súper bien. Y así podemos seguir pitagóricamente. Una cuerda 3/4 tendría que sonar súper bien y tal cual. Y 4/5 y seguimos. Bueno, el 3/4 no está aquí, pero sí está el 4/5. Y aquí están. Entonces, Pitágoras se dio cuenta que cuando había fracciones con números chiquititos, estos números que están en el tetractis, las cuerdas producían sonidos que parecían bellos. En ese momento realmente debe ser uno de esos momentos eureka en que se le paró el corazón al pobre Pitágoras. ¿Cómo es posible? O era evidente, porque donde hay números hay alma, donde hay números hay belleza. Y por lo tanto,
era obvio que para producir sonidos hermosos hay que tener cuerdas que tengan razones de largos como aquellas del tetráctis. Ese es el pensamiento pitagórico. Ahora, hay una cosa extraña. Si ustedes tocan la otra nota que hay aquí, esa no tiene dos números tan chicos. Esa es 9/16 de la más grande. Y fíjense que la teoría pitagórica es maravillosa porque efectivamente es una nota que es la que suena más ajena a todas las demás. Esto tiene un sonido un poquito áspero. Necesitamos relajar, como que crea tensión y nos relajamos en la última. Bonito, 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 interesante, pero distinto. Bueno, entonces la teoría de Pitágoras es que la razón por la cual hay notas que suenan bien es porque el largo de las cuerdas que las producen están en fracciones con números pequeños, ojalá números que están en el tetráctis. Y esa es la teoría pitagórica de la música. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, esa no es una teoría, no me sirve para nada. Sirve para mucho. Y por eso quiero contarles que la primera teoría científica, esta es una teoría científica, porque asocia un mundo ideal, el mundo de los números, con un mundo fenomenológico, con el mundo de las sensaciones. Puedo explicar una sensación bella o una sensación agradable al oído con una teoría hecha de números. Pero hasta el momento es solo teoría. Bueno, no tanto, porque la teoría pitagórica nos da una aplicación tecnológica inmediata. Antes de todos estos desarrollos, los instrumentos, las liras de los griegos, se afinaban a oído nomás, porque no había ninguna definición precisa de cuáles eran las notas. Ahora, en cambio, tenemos una definición precisa. De hecho, la primera definición para la afinación de un instrumento se llama la afinación pitagórica, que ya no se usa hoy día, que usa las dos primeras fracciones justamente del tetráctis. Ustedes toman el 1/2 y el 2/3. Si, por ejemplo, parten en un do, estas son las notas en la notación de los gringos, lamentablemente. C es do, re, mi, fa, sol. No, perdón, do, sol, re, la, mi. El do es el C, el D es el re. Pero no importa porque no quiero ahora hablarles con mucha precisión de eso. Lo importante es que las primeras 7 notas que ven aquí, desde la F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son las teclas blancas del piano. Esas 7 notas se pueden crear tomando una de ellas, la F, por ejemplo, que es el Fa, pero no nos importa. Cortando 2/3 de esa se va a formar un do, cortando 2/3 de esa se va a formar un sol, cortando 2/3 se va a formar un re y así sucesivamente. Usando el 2/3 vamos construyendo todo lo que los eh, músicos llaman la escala mayor, que es un conjunto de 7 notas que suena bastante bien unas con las otras. Bueno, esa entonces es la aplicación práctica, a pesar de que ya abandonamos eso. Ahora, déjenme contarles un poquito más, porque hay una cosa tremenda. Evidentemente la teoría pitagórica no es correcta y hay muchas razones para ella, pero es más o menos correcta, como suelen ser todas las teorías científicas. Ahora, ustedes de Pitágoras lo que seguro escucharon es de su teorema. Voy a poner el puntero láser. Este de aquí es un triángulo rectángulo y quizás lo más famoso, por lo que todos ustedes han escuchado a Pitágoras, es porque el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, un triángulo rectángulo, es igual a su hipotenusa al cuadrado. Entonces, si yo tomo un cuadrado perfecto, 1, 1, ¿cuánto vale la hipotenusa? Bueno, tiene que ser esto. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es un número que al cuadrado me da 2, ¿no es cierto? 2 es igual a 1 más 1. Ese número es un número que tiene un nombre, se llama raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2, los pitagóricos pensaban que como todos los números tenía que ser una fracción, o sea, tenía que ser la división de un número entero por otro número entero, porque acuérdense que el alma está en estos números enteros, que eran la base filosófica de los pitagóricos. Sin embargo, raíz de 2 no se puede escribir como una fracción, y eso es uno de los resultados más bellos. Yo les
pido que vayan a Google y que busquen la demostración de que raíz de 2 no se puede escribir como un número entero n partido por otro m. Es una de las demostraciones más hermosas, es fácil y lamentablemente en los colegios no se ve. Pero bueno, dicen que el que reveló ese teorema en la Grecia antigua lo ahogaron, lo asesinaron, apareció muerto en las aguas del mar Egeo. Bueno, este número maldito, por lo tanto, tenemos que decir que según la teoría pitagórica, debería una cuerda de ese largo sonar pésimo, ¿no es cierto?, junto con la cuerda de largo 1. Veamos, aquí hice el experimento. Pero voy a tener que volver a sacar el puntero. Esto. Ahí sí. Entonces, mire, ese es 1 y este es raíz de 2, que raíz de 2 es más grande que 1, por eso este es más grande. Suena pésimo, efectivamente. De hecho, se llama un trítono en música y en la época barroca y medieval era considerado prohibido el acorde diabólico, le decían. Bueno, no prohibido, por supuesto que en el barroco de Bach todo está ya bastante permitido. Pero suena mal, claramente, ¿no es cierto? Entonces esto podría ser un éxito para la teoría pitagórica. Y de hecho lo es. Sin embargo, para los que les gusta Jimi Hendrix, escuchen esto. Bueno, esa es una de los temas más famosos de Jimi Hendrix, se llama Purple Haze. Creo que también es del año... ¿Por qué dije también? No, después voy a hablar del año 67. Eso es divertido, cambiando de tema rápidamente. Uno a veces recuerda el futuro en lugar de recordar el pasado. Estoy recordando, porque como preparé la charla, el futuro es también mi pasado. Vamos a hablar de eso en la tercera canción. Jimi Hendrix, entonces, tocaba aquí Purple Haze. Eso, en esas dos notas que está tocando, en realidad no son dos notas, son dos combinaciones de notas, en que el bajo está tocando una nota, la guitarra está tocando otra nota, y esas dos notas, que no recuerdo ahora qué notas son, porque no tengo más oído absoluto, son las que serían producidas por cuerdas que estuviesen en esa razón, 1 raíz de 2, que para los músicos es un tritono, es la distancia que hay entre un do y un fa sostenido, ese es un tritono. Pero ok, bueno, entonces esta es la pesadilla máxima de Pitágoras, el hecho de que a pesar de que suena mal, la cultura le ganó a eso mal, entre comillas, porque no suena nada de mal Jimi Hendrix. Al revés, claro, es una música que en lugar de relajarnos, nos produce lo que quería producir en Purple Haze, que es una canción sobre su confusión. Quería producir también confusión, un poco de tensión. Pero no es feo, al contrario, es un genio, esta es una de las canciones más famosas del repertorio rock. Bueno, entonces... esto es lo último aquí. Entonces lo que les quería contar para cerrar esto es, y subrayar los puntos esenciales. Pitágoras hizo la primera teoría científica que asociaba un mundo ideal mental humano, números, con sensaciones biológicas, mentales, música. La teoría era muy buena, servía para muchas cosas, pero estaba equivocada en parte. De hecho, para empezar, no es muy claro que distintas culturas sientan igual de lindo, o sea, se sabe que no, de hecho. Hay algunos intervalos que la verdad es que todos los seres humanos sentimos que suenan bien juntos. Por ejemplo, una octava, o sea, el 1 con el 1 medio, un do con el siguiente do, para cualquier ser humano suenan parecidas esas dos notas. También la quinta, o sea, el 1 con el 2 tercios, también parece ser que son bastante universales. Pero de ahí en adelante la cosa se complica mucho, porque tiene que ver con nuestra cultura. Y lo demuestra el hecho que hay gente que escucha a Schoenberg, que les mostré al principio, o a Jimi Hendrix. Y segundo, y más grave para Pitágoras, la gran pesadilla, es que la escala pitagórica, la afinación pitagórica de las que les hablé al comienzo como la primera aplicación,
fue sustituida en el siglo XVIII por la afinación bien temperada, que es una afinación que se basa en la raíz duodécima de 2. O sea, se basa en un número totalmente irracional, es decir, que no se puede escribir como un número dividido en otro. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, porque en realidad el 1 medio no tiene nada especial para mi oído. 1 medio es 0,5, pero si yo hago una cuerda de 1 y la otra de 0,49987, son tan parecidas que para mi oído al menos van a sonar casi igual. Entonces la escala bien temperada se trataba de que la distancia entre dos notas, do sostenido, re sostenido, fuese siempre la misma. Y bueno, para eso se necesitan estas raíces y esas raíces aproximan bien los números de Pitágoras. Entonces, la teoría de Pitágoras queda atrás, nace una nueva teoría, la bien temperada. Las dos se parecen, son aproximaciones, porque la escala pitagórica y la escala bien temperada, para mi oreja, suena igual. Para un violinista con oído absoluto, todavía les puede sonar media desafinada una con respecto a la otra. Entonces nos enseña que las teorías son por mientras, que siempre hay otra teoría luego que va a reemplazarla. Yo creo que no voy a pasar muy rápido por la segunda canción porque si no estamos muy pasados en la hora. La segunda canción es Taxman y voy a hablar sobre Faraday. Taxman es una canción de los Beatles que les voy a poner por un segundito. Eric Clapton. Ok, entonces Eric Clapton era el que estaba ahí acompañando, por supuesto no eran los Beatles, ya no existían los Beatles, eso era en los años 90, y George Harrison canta la canción Taxman, que es una canción que él compuso para los Beatles el año 66, para el disco Revolver, que lo abre, y donde Paul McCartney, de hecho, y no George Harrison, hace el solo de guitarra que su amigo Eric Clapton lo hace en esa versión. ¿Por qué quiero hablarles de la guitarra? Porque la guitarra eléctrica es un instrumento que se transformó en un instrumento clásico del rock, es como el violín del rock, es un instrumento maravilloso y que es muy versátil, y nace de un conjunto maravilloso de descubrimientos científicos que vale la pena recordar y que tienen que ver también con los Beatles. Aquí están los Beatles en los estudios de Abbey Road. Miren, este es un mapa de Google de Londres. Ahí están los Abbey Road Studios. Los Beatles en esos estudios grabaron casi todo, en particular esa famosa foto del disco Abbey Road donde cruzan la calle. 10 años antes de esta foto, que ya eran famosísimos, son la banda más famosa de la historia, este pequeño George Harrison de 14 años recibió de su padre, un modesto conductor de buses, una guitarra clásica, esta guitarra. Y aprendió a tocar guitarra solo, absolutamente solo, autodidacta. 10 años después estaba en la gloria. ¿Por qué les muestro esto? Porque extrañamente, unos 150 años antes, un poquito más allá, unos 15, 20 kilómetros de allí, en una tienda de libros y donde empastaban además, entró a trabajar un chico de los mismos 14 años de George Harrison llamado Michael Faraday. Este niño, joven,
de 14 años, no había ido a la universidad, no venía de una familia pobre, su padre era herrero y no había tenido educación formal, pero tuvo la posibilidad en esta librería de leer todo lo que estuvo en sus manos. Se transformó, bueno, al final en uno de los científicos, en uno de los físicos más importantes de la historia de la física, viniendo simplemente de, de la pobreza y transformándose en ello de manera autodidacta, un poco como George Harrison, por eso los quise comparar. Aquí está el lugar donde estaba el Repo Shop hoy día, esta es una foto de hoy día y aquí está la insignia. Ok, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Hubo un cliente de esta librería que le ofreció a Michael Faraday, que trabajaba ahí, era un joven con mucho talento y intereses, unas entradas para ir a ver una serie de conferencias al Royal Institution, que también está muy cerca de ahí. Y en ese Royal Institution trabajaba un físico químico muy famoso que se llamaba Humphrey Davy. Debe haber sido uno de los más famosos físico-químicos de Inglaterra en esa época. Y la historia es más o menos similar. McCartney, unos años después, aquí está, se encuentra, perdón, Harrison se encuentra con McCartney y McCartney lo invita a su banda nueva que se transformaría en los Beatles, que están ahí. Aquí está Paul McCartney y George Harrison. Este es George Harrison, nuestro protagonista, el guitarrista de los Beatles, y Paul McCartney el año 58. Similarmente, el año 1813, Faraday entra a trabajar al laboratorio de Sir Humphrey Davy. ¿Y por qué entra? Es bien interesante. Era un tipo realmente con mucha garra, Faraday. Él fue, como les conté, a ver estas charlas que daba Sir Humphrey Davy y tomó apuntes. Y él trabajaba en una librería que empastaba, entonces los tomó con mucho cuidado, hizo dibujos, los empastó y se los envió a Humphrey Davy, quien quedó tremendamente impresionado. Y en 1813, cuando se abrió en el laboratorio una vacante, lo llamó para que trabajara como su asistente. Y ahí empezó a trabajar Faraday en un laboratorio de física, de físico-química por primera vez. Es interesante también, yo ya les hablé de los comienzos modestos de ambos personajes, pero no solo los comienzos fueron modestos en el sentido de la pobreza, no pobreza realmente, pero de la modestia de las familias de donde venían, sino que desde sus inicios. Miren, un periodista le pregunta a George Harrison, cuando pensaste que querías ser músico, ¿dónde pensaste que acabarías? Y él realmente no pensaba que acabaría en nada. No hay justificación para eso. Nosotros teníamos la sensación de que era lo que queríamos hacer y sentíamos que algo bueno iba a pasar. Claro que en esos días algo bueno era hacer tours por salones de baile meca. Salones de baile meca eran algún salón de baile que eran famosos en la época, pero eran pequeños triunfos que él pensaba, George Harrison, que tenía que tener. No pensaba en cosas muy grandes. Y la frase de nuestro Michael Faraday, que esa es un daguerrotipo de haber sido de las primeras fotografías que se tomaron nunca. Esa es una foto de Faraday, de fines del siglo XIX. Aprendemos así cuál es el tipo de educación que la ciencia le ofrece al hombre. Nos enseña a no ser descuidados con nada, no menospreciar los comienzos modestos, ya que esos preceden necesariamente todas las grandes cosas. Y efectivamente los salones de baile meca precedieron una carrera que tanto en los Beatles como en Faraday no podemos vivir sin ella hoy. ¿Cuál fue la gran idea de Faraday? Porque la de los Beatles la pueden escuchen Revolver cuando termine esto. Él vio que los imanes, cuando uno les espolvoreaba virutas de acero, formaban estas líneas y las llamó campos de fuerza. Él pensaba de hecho que esas líneas existían. ¿Y por qué se forman estas? Bueno, las virutas son como brújulas, porque cuando están cerca del imán, se imantan, se transforman en pequeños imanes. Y efectivamente estos pequeños imanes se alinean con las líneas de lo que llamamos hoy día campo magnético. La Tierra es como un gran imán, por eso cuando le ponemos una brújula, se alinea con el campo y nos apunta al norte
o al sur, depende cómo definamos cuál es el norte, pero nos apunta en una dirección. Y entonces Faraday estaba seguro que esas líneas eran importantes, y de hecho tenía razón, pero no vamos a hablar hoy día de eso. De lo que vamos a hablar es de una idea magistral que tuvo cuando se enteró de un experimento muy famoso que ocurrió hace exactamente 200 años a un físico, era danés, Hans Christian Ørsted. Él lo que hizo, después les explico lo que sale ahí, pero imagínense un cable y él puso una corriente eléctrica. En esa época, a principios de las décadas del siglo XIX, recién estaban las pilas voltaicas, entonces los tipos estaban felices poniendo cables y corrientes eléctricas pequeñas, todavía no había luz eléctrica, pero sí podían hacer pequeñas corrientes pasar por cables. Y lo que se dio cuenta Ørsted es que cuando acercaba una brújula al cable, se movía. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Bueno, que alrededor del cable se forman líneas de campo magnético, esas que le gustaban a Faraday. Y por lo tanto la brújula la seguía. Pero esto fue magnífico porque fue primera vez que dos cosas que eran totalmente distintas, la electricidad y el magnetismo, se unificaban. Una corriente eléctrica estaba dando origen a un campo magnético. Aquí, esto es un experimento que yo hacía cuando niño. Uno pone en una pila un cablecito, así, lo enrolla en un clavo, por ejemplo, y se forma un campo magnético. Y esto funciona como un imán. Se llama un electroimán. Y si le ponen un clavo, como el clavo es de hierro, el hierro son puras brújulas chiquititas, lo refuerza. Entonces, una manera de hacer un imán en casa es tomar un clavo, enrollarle un cable y ponerle una pila. Esto hace que una corriente eléctrica produzca un campo magnético. Ahora, ¿qué es lo que quería Faraday? Faraday dijo, bueno, pero entonces, ¿por qué no hacemos las cosas al revés? ¿Será posible que con un campo magnético podamos generar una corriente eléctrica? Eso sería maravilloso, porque todos querían corrientes eléctricas. Entonces, a lo mejor con un imán podemos conseguir una corriente eléctrica. Bueno, y eso ocurrió en la Royal Institution, ahí muy cerca de los estudios de Abbey Road, el 29 de agosto de 1831. Uno de los experimentos más importantes de la historia de la ciencia y una de las ideas más importantes de la historia intelectual humana. ¿Qué es lo que hizo Faraday? Faraday tomó un anillo de acero, como el que está aquí, y lo conectó a una pila. Hizo como el experimento que les mostré antes. El lado derecho no tiene nada que ver con el izquierdo. Él solamente puso esta conexión aquí. Y al otro lado conectó esta espira a un voltímetro o a un amperímetro más bien, para medir si circulaba corriente. ¿Qué es lo que él quería hacer? Quería producir, cerrando aquí el circuito, el interruptor, producir un campo magnético y que por arte de magia el circuito de este lado sintiera el campo magnético y generara una corriente eléctrica. Se dio cuenta que no pasaba eso, pero de pronto descubrió una cosa muy interesante. Y se las voy a mostrar aquí. Vamos a tratar de apurar esta cosa. Este es el experimento. Fíjense qué pasa si yo acerco un imán que tiene un campo magnético a, a una espira enrollada que está conectada midiendo si hay corriente. Fíjense lo que pasa. Se mueve solo en el momento que se aleja y en el momento que se acerca. Cuando se queda quieta ya no hay corriente. Se aleja, hay corriente. Se acerca, hay corriente. Pero se queda quieta y desaparece. Entonces eso fue totalmente sorpresivo para Faraday. Y entonces Faraday descubrió que lo que tenía que hacer era mover los campos magnéticos. O sea, el campo magnético tenía que prenderse y apagarse para que aquí apareciera una corriente eléctrica. Ese fenómeno se llama inducción electromagnética. Y efectivamente podemos con él producir corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos, pero los campos magnéticos se tienen que agitar, se tienen que mover. Bueno, esa idea iluminó el mundo, porque podemos ahora ir a un río, poner un molino,
al molino ponerle unos imanes para que muevan imanes y se muevan los campos magnéticos, acercarles unas espiras y tenemos un generador eléctrico. Lo estoy diciendo, por supuesto, de la manera más pedestre, pero es eso un generador, la hidrogeneración de electricidad. Es eso, es mover con el río imanes, campos magnéticos y inducir en cables entonces corriente eléctrica. Entonces este pequeño experimento cambió el mundo de manera impresionante, como pocas cosas han cambiado nuestras vidas. Ahora, a una escala mucho más chica, quiero mostrarles lo que es una guitarra eléctrica. Una guitarra eléctrica tiene aquí, en cada uno de estos botoncitos, que se llama la cápsula, tiene el experimento de Faraday. Esas cápsulas son imanes, si los miramos, están ahí enterraditas, pero aquí si las miramos de lado, es un imán que tiene alrededor un cable enrollado. Arriba pasa una cuerda vibrando. La cuerda es de acero. Si ustedes se fijan, las guitarras eléctricas tienen cuerdas de acero, no de nylon. Y eso no es por razones estéticas o musicales, es por razones físicas. El acero se imanta. Y entonces cuando pasa por aquí arriba, hace que el campo magnético cambie en los alrededores de esta espira y se induce una corriente. Esa corriente tiene la misma frecuencia, se agita de la misma manera que la cuerda, entonces produce una señal eléctrica que tiene la frecuencia de la cuerda y que luego se amplifica en un amplificador y se transforma en sonido. La idea es genial, se fijan, porque no es un micrófono. Ustedes a la guitarra eléctrica le pueden hacer toc, toc, toc y eso no sale en el parlante. Solo sale aquello que hace vibrar acero, que hace mover imanes. Y en este caso, el acero más cercano que hay son las cuerdas. Entonces tienen que vibrar las cuerdas. Tampoco sirve gritarle. Bueno, alguien me puede decir que guitarrista eléctrico que si le grita algo se escucha, pero claro, porque el grito hace vibrar las cuerdas, pero si las cuerdas no vibran o si no hay algo de acero que vibra, no pasa nada. Entonces, esta es la misma guitarra que está ahí tocando Paul McCartney en uno de los solos más legendarios de la historia de los Beatles, el solo de Paul McCartney para la canción Taxman. Termino con algo notable, una pregunta que no se sabe si es verdad esta historia, pero todo el mundo la dice, se atribuye a Faraday una respuesta que le habría dado a William Gladstone, que era entonces el ministro de Hacienda de la corona británica, que habría pasado donde este ilustre científico. Es perfectamente posible que haya ido el ministro a hablar con Faraday. Y le pregunta, ¿cuál es el valor práctico de la electricidad, de todas estas cosas? Y Faraday le responde, algún día, señor, usted podrá cobrar impuestos por ella. Y es notable la historia, por lo que yo les decía, cómo cambió todo esto el mundo, y es notable que la canción está además, su amigo, su par Harrison, que venía desde ahí cerca, en esta canción Taxman, habla de los impuestos. Si el 5% te parece muy poco, agradece que no me lo llevo todo porque yo soy el señor de los impuestos. Yo soy el señor de los impuestos. George Harrison, 1966. Bueno, lamentablemente el tiempo no me va a permitir, parece voy a tener que quedar con esto. Tengo dos canciones más, pero Francisco, dime tú. No sé si tenemos audiencia, cuál es la situación. No Francisco, perdón, Ignacio. A ver. Andrés, Sí, estamos con muy buena audiencia, de hecho, llegamos en un momento casi a las 80 personas, no hemos bajado de las 65. Eh, Tenemos algunas preguntas del público, no sé si te gustaría que las podamos comentar para darle los sí, sí. comentarios y responder a la gente. Y de hecho, dos preguntas, una de Billy Vengeance y de Natalia Zúñiga, que apuntan a lo mismo. Los ejemplos se aplican a todo género musical y Natalia pregunta a sí mismo si esto se puede aplicar a música actual como trap, reggaetón o referencias en esa materia. Mira, sí, yo imaginando que tengo un público probablemente juvenil, estudiantes de tercero, cuarto medio, no sé, yo quizás debería haber usado música de sus tiempos. Ahora, la música que yo escucho
esta música o que me gusta, que estoy mostrando, los Beatles, tampoco son de mi tiempo. O sea, por viejo que les parezca, en realidad eran de la generación de mis padres, los Beatles y los Beach Boys y Jimi Hendrix y todos los que les estoy mostrando. Pero son clásicos y por eso los uso. Ahora, por supuesto, de hecho, mientras más simple es la música, al menos el reggaetón que yo he escuchado, porque tengo una hija que le gusta y me lo hace escuchar, es música muy simple, muy azúcar. Es decir, son en general notas muy armónicas. Probablemente vamos a escuchar lo que los músicos llaman las triadas, o sea, do, sol, do, mi, sol, triadas mayores, el tetractis, uno, dos tercios y cuatro quintos. Esa es la... Pitágoras está en todo y está obviamente en el rap y en cualquier género. Donde no está es en Schoenberg, en la música contemporánea, en el jazz y en la música clásica contemporánea. Porque ahí se usa en muchos de los subgéneros, por ejemplo, la escala dodecafónica, donde todas las notas, las 12 notas de la escala occidental entera, no solo de una, no solo la escala mayor de 7 notas, sino que las 12, la escala cromática creo que le dicen los músicos, no solo la usan entera, sino que todas las notas tienen la misma importancia. Entonces ahí son todos raíces de dos, es todo Jimi Hendrix. Pero por supuesto, la guitarra eléctrica también se usa en muchas, yo podría haber usado. De hecho, tenía otros ejemplos con otros instrumentos. A mí me gusta la música y trato de usar música para explicar cosas de física y maravillarnos con un concierto que, por cierto, en este caso, el concierto de George Harrison que estaba tocando Taxman, a pesar de que el solo lo estaba tocando Eric Clapton, su amigo, estaba también tocándolo Michael Faraday. Yo se los mostré, cada uno de esos 6 botoncitos, la cápsula de la guitarra, está continuamente haciendo el experimento de Faraday. La historia intelectual humana entera está en ese concierto. Pero no solo en ese concierto, en cualquier concierto, en uno de rap, en uno de reggaetón, en lo que quiera. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, hay dos preguntas también, hay varias preguntas, de hecho son dos muy similares que la pregunta Danny Floyd y también Jaime Acevedo con respecto a si sabe algo sobre la afinación de la en 432 hercios y por qué ahora se usa en 440. Y Jaime también pregunta eso, si existe alguna afinación que sea científicamente más correcta o no. A ver, quiero decir que yo uso la música para hablar de física. No soy músico y mis ideas musicales son bastante simples, o sea, no. Pero bueno, dicho eso, sin duda alguna que la afinación, el 432 o el 440 del La que normalmente uno afina, o sea, 440 es un número entero redondo y es el número que se usa para definir el La central. Hoy, en otras épocas era distinto. Y de hecho hay siempre discusiones de que si alguna obra no sé, de Vivaldi, cómo realmente hay que tocarla, porque no se sabe exactamente cómo lo afinaban los instrumentos. Entonces, pero eso es simplemente estándar, o sea, no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de la música. O sea, eso es lo único que puedo decir. Pregunta Marcela Torres cuál es su opinión sobre el rock progresivo y si ese tipo de rock es para un oído abstracto o porque muchas veces muy pocas personas lo pueden comprender. Usted ya dijo que tal vez no era músico, pero desde su misma experiencia como aficionado a la música, Es ¿cómo divertido, es divertido que las preguntas que me hacen son sobre música y no sobre sí, física, pero está bien. Mira, la siguiente canción que les iba a poner, pero que no alcanzamos, es Roundabout de Yes, que es una de las bandas progresivas clásicas de los años 70. Yo creo, pero eso ya es una opinión musical, que el rock progresivo es el punto probablemente más alto en la sofisticación del género. Sí, a mí me encanta Genesis, me encanta Yes, qué sé yo, eh, Emerson, Lake and Palmer. Pero y bueno, no Andrés, soy la persona indicada para hablarles de música. ¿y cómo llegaste
adentrarte más allá de la fascinación, no sé, me lo imagino, a mí me gusta el fútbol y empezar a hablar de física con fútbol. O sea, ¿cómo llegaste tú a entender de que con la música podrías explicar lo que a ti te gusta? Yo te quiero mostrar de dónde llegué. Uno de mis héroes se llama Richard Feynman, uno de los grandes físicos del siglo XX, de la segunda mitad. Yo escribí un libro que se llama Física y Berenjena y que lo termino con una cita a Feynman que es tan hermosa que quiero aprovechar ya que me preguntas de leerla. Este es Feynman en un libro de física que se llama Lectures in Physics, que todos los estudiantes de física del mundo hasta el día de hoy lo conocemos y lo adoramos. Y en una parte, fíjense lo que dice Feynman. Un poeta dijo una vez, el universo entero está en una copa de vino. Probablemente nunca sabremos en qué sentido lo dijo, porque los poetas no escriben para ser comprendidos. Pero es cierto que si vemos la copa de vino con suficiente cuidado, veremos todo el universo. Están los elementos de la física, el líquido arremolinado, los reflejos en la copa, y nuestra imaginación añade los átomos. Se evapora dependiendo del viento y el clima. La copa es una destilación de las rocas de la Tierra y en su composición podemos ver los secretos de la edad del universo y la evolución de las estrellas. ¿Qué extraña variedad de compuestos químicos contiene el vino? ¿Cómo llegaron a ensamblarse? Están los fermentos, las enzimas, los sustratos y los productos. Allí en el vino se encuentra la gran generalización. Toda la vida es fermentación. Nadie puede descubrir la química del vino sin descubrir la causa de muchas enfermedades. Cuán vivido es su color granate que imprime su existencia en la conciencia que lo observa. Si nuestras pequeñas mentes, por conveniencia, dividen esta copa de vino, este universo, en partes, física, biología, geología, astronomía, psicología y más, recuerda que la naturaleza no lo sabe. Así que ensamblémoslo todo de nuevo sin olvidarnos para qué sirve. Démonos un último gran placer, beberlo y olvidarlo todo. Eso yo creo que responde todo. El universo está en una copa de vino, más aún está en una canción de los Beatles. No es necesario ir en una nave espacial y mirar Andrómeda o la Vía Láctea desde afuera. No es necesario tener un microscopio electrónico. Para disfrutar la naturaleza basta cualquier cosa que tú ames y que tengas la paciencia para observarla con cuidado. Y si amas la música, es una manera de partir. Andrés, te quisiéramos agradecer por tu tiempo, por tu disponibilidad, por esta charla didáctica, entretenida. Los comentarios últimos decían muchos, cuando hiciste referencia que había un público joven, al contrario, aparecen muchos adultos, muchos profesores, muchas personas ligadas a tal vez más contemporáneos, y que estaban encantados con tu presentación. No tienes la posibilidad de verla ahora, pero va a quedar grabado en nuestro perfil para que vean la interacción que hubo, pero te agradecemos de verdad, de sobremanera tu tiempo y tus ganas de estar acá con nosotros. Muchas gracias, la verdad, Juan Ignacio, es para mí un placer. Gracias, Francisco, allá en los controles. Gracias, Nat. Gracias, Edith, que está traduciendo al lenguaje de señas. Y, y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Y bueno, agradecemos a cada uno de ustedes, a todos y todas los que estuvieron presentes. Nos vamos a ver en próximas charlas. Los ciclos de charlas de ciencia abierta van a continuar. Estaremos en diferentes partes con diferentes personas, con diferentes divulgadores, divulgadoras, científicos y científicas de la región de Coquimbo a nivel nacional. Así que se tienen que conectar en nuestras redes sociales y nos vemos pronto. Muchas gracias y tengan todos una muy buena noche.